De la mañana en la República Argentina, el cielo parcialmente nublado, la temperatura es de 13 grados a esta hora de la mañana. ¡Wow! 13 grados. Ayer arrancábamos con 21, 22. Prácticamente 10 grados el descenso entre una mañana y la otra. Es cierto que el día de ayer, entre la llovizna, el nublado, fue descendiendo durante gran parte de la mañana. Hoy domingo, propio ya de un domingo plenamente otoñal, nosotros estamos arrancando este espacio de radio y televisión a través de Canal 5 Televisión, a través también de el diario digital radiosudamericana.com, el espacio de Algo por Decir a través de la 100.3 Radio Sudamericana. Siempre cuando uno mira a algún filósofo o alguien de muchos años, le dice: el hombre siempre habla, el hombre entendido no solamente como género, sino ser humano, habla de lo mismo, de la vida, de la muerte y del amor. Esas son quizás las tres grandes cosas: la vida, la muerte, el amor. Pero cuando uno entra a decir, bueno, bajemos un poco, no vayamos tanto a los filósofos, uno se encuentra con otro aspecto. Tarde o temprano siempre termina hablando de lo mismo cuando se encuentra en grupos de amigos, en todos lados, como es de la comida y de lo que uno come. Pero, de hecho, las reuniones o los encuentros de amigos están basados exclusivamente en la comida muchas veces. El motivo del juntarse radica en la alimentación. Y ese es uno de los puntos por los cuales queríamos invitarla, a la doctora María Elena Aguirre Ackerman, que está acá con nosotros, sino también hay otros aspectos principales de lo que ha dejado un encuentro mundial de nutricionistas que se ha realizado en Europa en los últimos días y que ella ha participado. Queríamos también hablar qué se está hablando a nivel global sobre la alimentación. Doctora, ¿cómo le va? Gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto compartir con vos espacios, así que muchas gracias. Contame, ¿qué se está hablando? ¿Qué hablan? Cuando se juntan todos, ¿qué dicen? ¿Qué hablan? Bueno, creo que hay un cambio de paradigma con respecto a lo que era el abordaje del tratamiento de la obesidad hace unos años a lo que es hoy. Primero que nada, el tratamiento está basado en la persona. Es decir, ya no hablamos de enfermedades, hablamos de personas con enfermedades. Y esto es algo central, parece un juego de palabras, sí, pero en realidad es central porque cada persona tiene sus particularidades, más allá de cuánto pesa, sino tiene que ver con su historia, tiene que ver con el impacto que tiene el peso en esa persona. No en todas las personas el peso impacta de la misma forma, no todas las personas llegan a un determinado peso por lo mismo, por más que pesen lo mismo, por más que tengan la misma edad, por más que pertenezcan a la misma familia. Es decir, hay un montón de factores que están influyendo a la hora, vos decías, por qué comemos, por qué nos alimentamos, temas de los que hablamos, sí, pero lo importante es que en cada persona el impacto va a ser distinto. Y lo que también se está hablando es que la respuesta de una persona a un tratamiento, a una estrategia para trabajar el peso, también va a ser distinta. Y no porque la persona adhiera o, usemos una palabra que la gente entienda más, cumpla o no cumpla. No tiene que ver solo con eso, tiene que ver con elegir un traje a medida. Es decir, cada vez más se habla de personalizar, se llama medicina de precisión. Es decir, diseñar para una determinada persona con determinadas cosas que evaluamos los especialistas a la hora de proponer un tratamiento, que van más allá de cuánto pesa, sino que tiene que ver con lo que esa persona en ese determinado momento de su vida necesita. Bueno, pero la dieta es unívoca. Digo, el único camino para que una persona dice, bueno, tengo que reducir de peso porque me quiero sentir con un mejor traje a medida, ¿la dieta es lo único? La dieta es lo único que no funciona. Es decir, ¿cuál es el problema? Nosotros estamos diseñados... ¿Cómo eso? La dieta es lo único que no funciona. ¿Por qué no funciona? El ABC del nutricionista se me cayó hace 2 segundos. El libro del nutricionista lo tiro de la basura, lo pongo para hacer fuego. Lo tiramos. ¿Por qué no funciona la dieta? Resulta que nuestro cuerpo, la especie humana, está diseñada para resistir la escasez. Es decir, estamos diseñados para sobrevivir. Claro. Y las cosas que nos hacen sobrevivir son placenteras. Por ejemplo, comer.
por ejemplo, reproducirnos, porque si no, el hombre se extinguiría de la faz de la Tierra. Claro. ¿No? Estamos diseñados para sobrevivir. Entonces, en esa supervivencia, cuando vos sometés, fíjate esta palabra que estoy utilizando, sometés a una persona Sí. a la privación, a la restricción, por más que le prometas algo maravilloso. Claro. Vos le decís, mira, esto lo tenés prohibido, no lo podés consumir. En realidad, lo único que estamos logrando es que esa persona, durante el X tiempo que esa persona Sí. se proponga, ¿no? Una semana, porque Sí, las sí, dietas sí, duran sí. un X tiempo, no es una dieta eterna, es Sí, una sí, dieta sí, de sí. una semana, 15 días, 3 semanas. Es decir, esa persona durante ese X tiempo va a dejar de consumir eso que muchas veces es lo que prefiere, es lo que le genera placer, recompensa, para después de ese tiempo en el que a lo mejor logró bajar un poco de peso, el vínculo con ese alimento dejó de ser, bueno, tengo ganas de comerlo, tengo hambre y lo como, y ya no tengo más hambre, estoy saciado y paro de comer, sino que es un vínculo diferente, es un vínculo de puedo, no puedo, debo, no debo. Por eso es que una persona cuando nunca tuvo problemas de peso, o sea, esa persona nosotros le decimos los nunca obesos, Claro. viste que hay gente que en general tiende sí, a sí, mantener sí. un peso a lo largo de la vida, Sí, pero hay un sí, kilo sí, más, sí. kilo menos, pero bueno, esa gente en general tiene un vínculo con la comida que es distinto. Un vínculo con la comida en el que tiene hambre, tiene ganas de comer esto o aquello, dulce, salado, etcétera, ¿no? Dependiendo, caliente, frío, dependiendo de quizás de la época del año, del momento del día, etcétera. Y registra el hambre, Sí. come, registra la saciedad, es decir, se da cuenta, tiene autocontrol, para de comer, pero en gran medida porque previamente a eso no ha habido una dieta. Bueno, pero a ver, me hablas del vínculo con la comida como si fuera el vínculo como una persona o el vínculo hasta con una mascota, me decís. El ¿Qué es vínculo el con la vínculo comida con es central, porque justamente nosotros no somos personas que comemos solo con la corteza. Corteza es la parte del cerebro que toma decisiones, ¿no? Sí. Cuando uno dice, bueno, voy a ir a trabajar o me voy a quedar. Voy a comer esto o no lo voy a comer, voy a tomar este vaso de agua y lo voy a tomar Sí. o voy a dejar ahí. Esa parte es una parte solamente. Después tenemos una parte que es el cerebro emocional, el cerebro que nos hace responder a estímulos placenteros. Cuando vos olés algo rico, cuando Claro. vos, ves Metiendo algo... porque voy corriendo por la costanera y siento el olor a las papas fritas. Por ejemplo. Y en realidad estoy sintiendo el olor al aceite que se está quemando, no Bueno, la pero papa vos frita. estás sintiéndolo sin que tu cabeza Sí. decida comerlo y lo Claro. sentís igual, Sí. ¿no? Y si vos... De hecho, si a vos no te gusta, como papa, no me acuerdo desde hace cuándo no como papa frita en la costanera. pero no bueno. puedes evitar que si te gusta eso, Ujú. experimentes algo que te hace sentir, bueno, eso me gusta, ¿no? Es decir, Claro. todo lo que tiene que ver con el estímulo. La comida entra por los sentidos. Es decir, vos podés no tener hambre, tu corteza, la parte que te toma decisiones, no es que dijo, comé, sin embargo vos podés estar sintiendo el ruido de algo que sabés que es rico o viendo algo porque está, como vos decís, en una Sí. bandeja o oliendo algo y hay una parte inconsciente que la persona Sí. no tomó esa decisión. Claro, vos me estás diciendo es Está algo estimulando, instintivo, no racional. no racional, en el que vos no tomás una participación real y una cosa importante, las personas con tendencia a aumentar de peso tienen menor autocontrol de esas emociones, de esas sensaciones, es decir, tienen menor capacidad para poder autocontrolar. Por eso cuando les decimos, armate un ambiente más seguro, es decir, no compres lo que te tienta, no lo tengas a mano, o tenerlo, no sé, frisado en un envase traslúcido, es porque justamente, Sí. si lo ves, la disponibilidad, tenerlo cerca tuyo, y sobre todo cuando es una disponibilidad tipo fast food, ¿no? Donde vos vas y tenés mucha cantidad de comida, o esos lugares de tenedor libre, se hace mucho más difícil el autocontrol para cualquier persona, pero sobre todo para las personas con tendencia al aumento de peso y sobre todo para personas que han dietado previamente. Si esa persona viene con un vínculo de restricción, esto no puedo, esto no debo, es hasta acá nomás, cuando está en un ambiente en el que tiene mayor disponibilidad de comida, tiene más dificultad para poner el freno. Me quedo con una frase que me pareció muy fuerte. Menor autocontrol de emociones. Así es.
Así es. Así es, porque las personas no solamente comemos por hambre y no solamente paramos de comer por saciedad, también comemos, y muy a menudo la gente dice por ansiedad, pero tiene mucho que ver con aburrimiento, enojo, tuve un mal día y me merezco algo y no me merezco justamente espinaca, brócoli, zanahoria, ¿no? En general se llaman comfort brócoli food, no me gusta. comida confortable. Lo que se busca en general es la combinación entre grasa y carbohidratos. Hay una combinación, y no es la harina, es la combinación de la grasa. Hablemos de, por ejemplo, chocolate, helado, pizza, empanada. Es decir, estamos hablando de la combinación de carbohidratos con grasa. No estamos hablando, carbohidrato es manzana. Bueno, pero está bien, pero a ver, la pizza y la empanada, yo te lo digo como consumidor, digo, bueno, ¿sabes qué? Vos me decís todo eso lo que quiera, pero como otra cosa me cae mucho más pesado y es más liviano para mí, por lo menos de la ignorancia, comer una pizza o una empanada de cena. En realidad tiene mucho que ver con las experiencias personales, pero si estamos hablando de alimentos que elijo cuando, como digo, estoy ansioso, deseo algo que me recompense, que me guste, en general son ese tipo de alimentos que pueden ser dulces, salados, etcétera, pero en los que estoy buscando no solo saciar el hambre, saciar una necesidad biológica, estoy buscando calmar una emoción, ¿no? O buscar simplemente recompensa. Subliminar una emoción. Placer. Una emoción o algo que me dé placer. Puede ser algo que yo tengo ganas, deseos de algo que me dé recompensa. Y eso es completamente lícito y válido. O sea, lo que estoy intentando hacer es, no estamos demonizando eso en lo absoluto. No. El tema pasa que si yo pongo la restricción como meta, digo, bueno, yo eso no lo debo comer, no lo puedo comer, está prohibido, y por otro lado, sé que eso es lo que me ofrece recompensa, lo que me hace sentir placer, entonces tengo que de alguna forma ponerlo dentro del menú, dentro del plan. No puedo decir, mira, durante 2 semanas o 3 semanas vas a suspender esto y no lo vas a comer nunca más, porque en realidad, en lugar de estar aprendiendo a comerlo, ¿cómo lo como? ¿En qué contexto lo como? ¿En qué porción lo como? ¿De qué forma logro controlar la cantidad que consumo de eso? Solo aprendo a evitarlo. A ver, ¿no hay que mirar la comida? ¿Hay que mirar para adentro de uno nada más? No, ambas cosas, pero lo importante es empezar por un Digo lado. por esto de lo de las emociones que me venís hablando. Entonces yo la primera conclusión que digo, bueno, está bien, no tengo que mirar tanto como que el problema es tener delante mío una super pizza o una docena de empanadas fritas, sino agarrar y mirar hacia adentro, es decir, mis emociones, qué es lo que a mí me está pasando antes de esa necesidad de decir, necesito esto para comer. Ambas cosas son importantes, pero ¿por qué digo ambas cosas? Porque tengo que entender qué es lo que necesito, porque si estoy buscando en ese momento comer, por darte un ejemplo, esa pizza que está ahí adelante, y digo, no, me llevo el tupper porque hoy me toca tal cosa, muchas veces voy a terminar comiendo lo del tupper y después voy a comer la pizza o otra cosa. Es decir, lo que no me lo pongo en la boca, muchas veces me lo pongo más tarde en la boca, ¿no? Pero por otro lado, lo que decía es, el tema de la disponibilidad es importante. Y esto voy al ejemplo de una casa en la que, por ejemplo, hay una persona en la familia que está buscando mejorar su peso o tiene diabetes 2 y tiene que hacer algún tipo de plan alimentario o tiene hipertensión o lo que sea. Y los demás de la familia dicen, bueno, no, pero vos sos el que tiene que comer así. Los demás no tenemos nada que ver, así que en esta casa va a haber de todo. Para esa persona que tiene que regular las cantidades, estar sentado en una mesa en la que hay una disponibilidad de comida muy importante, donde hay porciones para repetir, no se le hace fácil, porque como te decía, la comida entra por los sentidos. Entonces, al mismo tiempo es conveniente que haya porciones, y no digo porciones de dieta, estoy diciendo la porción justa, cantidades acordes. Somos 5, pues 5 milanesas, somos 6, es decir, tratar de usar más cantidades justas de lo que cada uno hablaste va a comer. de una enfermedad como la diabetes, pero también asocio otro. Los celíacos también le pasa eso. Por supuesto. Le pasa muchísimo eso. Los que son celíacos me entienden claramente que ellos, por una cuestión de la alimentación, tienen que tener un proceso distinto a lo habitual. Pero muchas veces se lo pone aparte para que el resto pueda seguir con lo otro, en vez de acondicionar al resto al tránsito, porque no es comida que es para las otras personas prohibida. No, en el caso de los celíacos es un poco más fácil, porque hoy en día la industria alimentaria ha proliferado tanto las harinas para celíacos, que hoy en día
En las casas de celíacos en general se tiende a comer todos lo mismo. Es Claro. decir, todos comen la comida de celíaco y la verdad que es súper rica y hay un montón de cosas que ni te das cuenta al consumir algo que es para celíaco o no. Por ahí se les complica un poco más cuando salen y cuando van a alguna reunión donde, bueno, nadie está quizás atento a sus necesidades, pero cuando es en casa hoy hay de todo, en general Claro. eso es más fácil. El tema más difícil pasa por las personas que yo te decía lo del autocontrol, porque la disponibilidad es la medida del consumo. Es decir, si yo tengo mucha cantidad de comida y hay casas en las que están habituados a que tiene que haber mucha cantidad de comida, se hace más difícil comer la porción justa, porque el problema principal no pasa por una comida que engorda o que no engorda, pasa por las cantidades que se comen, porque no hay una comida que adelgace o una comida que engorde a la gente, no hay un culpable de la pandemia de obesidad del mundo. Tiene que ver con las cantidades. Lo que más ha variado en los últimos años son las porciones. Vos te das cuenta de lo que son los platos. Los platos que antes teníamos, que eran unos platos más pequeños, hoy vos vas a un restaurante y tenés muchas veces bandejas de comida, ¿no? Claro. Cantidades que son mayores. Entonces, ese aumento en el tamaño de las porciones, fíjate vos lo que es el pororó en el cine, ¿no? Claro, Cada vez un balde. son porciones Un balde grande, ¿eh? pornográficas de Sí. comida. Entonces, no tiene que ver solo con la cuestión de qué alimento es, sino en qué porción me lo sirvo. Y sobre todo, hay alimentos, como por ejemplo hablábamos del pororó, que se comen con la mano. Lo que vos comes con la mano en general, hablamos de pororó, pizza, empanada, bizcocho, galletitas, tendemos a tener menor autocontrol. En cambio, cuando vos comes algo que está en un plato, que lo comes con cubiertos, es mucho más fácil para el cerebro controlar las cantidades. Es decir, hay determinadas cosas que podemos a veces emplear, llevar a la práctica para ayudarnos a mejorar el autocontrol. Mandato cultural, ¿cuánto juega? No solamente hablando de la historia, sino del presente. ¿Cuánto juega el mandato cultural? Muchísimo. Porque justamente, como decía, cuando tomamos decisiones con respecto a la comida, la gente elige lo que come, elegimos lo que comemos en función a lo que nos gusta, y lo pongo primero porque es una de las primeras cosas que hacen que elijamos. Pero para, porque vos me estás hablando como que en realidad es una resolución consciente, cuando muchas veces es inconsciente. No, digo todo lo contrario. ¿Cómo come uno? Digo todo lo contrario, que no es una resolución, digo que mi concepto es este. A ver. Cuando vos le das un plan alimentario o una dieta a una persona, sí, haces de cuenta como que lo único que importa es lo que la persona decide. Vos tenés este papel dice que tenés que hacer esto, como si no existiera el cerebro hedónico, la parte emocional, la parte que nos hace comer en función a recompensas, o como si no existiera que esa persona en realidad va a estar consumiendo algo que tenga que ver con el hambre o la saciedad. Es decir, una cosa es la función ejecutiva, la toma de decisiones, otra parte es el hambre emocional y otra parte es el área de el hambre y la saciedad que está en el hipotálamo, y las tres cosas entran en juego a la hora de tomar una decisión. Está bien, no solamente es lo consciente, lo otro, el hambre y la saciedad, y lo hedónico es inconsciente. Está bien, pero yo trabajo todo el día. ¿Qué tiempo tengo para entrar a decir, ay, voy a hacer conscientemente esto? Yo llego a mi casa, intento que la comida que está, ya quiero comerla. Ya está, ya quiero agarrar y decir, bueno, listo, me traen un bife, listo, como un bife. Me traen un plato de fideo, como un plato de fideo. Lo último que quiero es pensar en la comida. Sí, el punto es que si no hay, siempre hay algún tipo de planificación. O sea, algo importante es entender que la toma de decisiones más frecuente que tomamos en la vida es lo que comemos y lo que bebemos. Es decir, comer y beber son decisiones que tomamos. Bueno, el todo agua lo tiempo. superamos bastante porque con el consumo del agua es como que se entró a normalizar y cada vez se nota más amplio el espectro de consumo de agua. Eso me parece que por ahí quizás eso evolucionó mucho más. Antes te miraban raro. Antes vos te ibas a un restaurante y te miraban, te decían agua. Y parecía como una cosa que vos no querías pagar. No, te compro la botellita, pero quiero consumir agua. Ahora ya es algo más habitual. Así es. Lo que digo es, la decisión más frecuente que tomamos es lo que comemos y lo que tomamos. Claro. El punto es que si vos no lo planificás, o sea, si no hay ningún tipo de planificación, pensemos una familia, sí, ¿no? Una familia que llega a la casa y es algo que pasa, ¿no? Comúnmente, el primero que llega cocina.
Imagínate vos que si en una casa, lo primero que llega a cocina, un día se va a preparar comida, otro día se va a llamar por teléfono, otro día alguien va a pasar por algún lado y va a llevar, es decir, desde el punto de vista, si es una familia donde hay chicos que están creciendo, que están desarrollándose, que están aprendiendo, porque estamos aprendiendo, estamos enseñándole a nuestros hijos qué es la comensalidad, qué es sentarse a comer, qué es la distribución de alimentos en el día, con la práctica, ¿no? No estamos enseñándole con un maestro en un pizarrón. Tiene que ver con el ejemplo. Entonces, una mamá, un papá que pretenden que sus hijos tengan buenos hábitos alimentarios, que se nutran, no solo que coman, sino que se nutran, que tengan un buen vínculo con la comida, que tengan un peso saludable, que tengan buena salud, porque estamos hablando de ganar salud, no de manejar el peso simplemente, porque el peso es un número, ¿no? Pero estamos hablando de ganar salud a través de la alimentación. Entonces estamos hablando de padres que necesitan planificar, es decir, tener en cuenta qué vamos a comprar, qué vamos a poner en casa, qué el chico va a tener disponible cuando va a la heladera y la abre, porque nosotros como papás somos los que decidimos qué hay en la heladera, qué va a haber en la alacena, qué va a representar una comida en familia, ¿no? La comida va a estar en la cocina y la vamos a llevar a los platos servidos, va a haber comida que va a estar en la mesa, va a haber una frutera que va a tener frutas frescas, es decir, todas estas son decisiones que toma la familia y que van a estar condicionando no solo la salud presente de ese niño, esa niña, ese adolescente, también la salud futura. Es decir, estamos jugándonos mucho cuando decimos no tengo tiempo porque algo vas a comer. Esa es la decisión más frecuente que tomás. ¿Vas a comer algo? No es una decisión, sino siempre es una discusión interna que es... el hombre debe alimentarse. Digo, el hombre, entendamos, no género, sino ser humano, debe alimentarse sí o sí porque es una necesidad, debe alimentarse. O sea, que todos los días hay que buscar con qué uno se alimenta. Así es. O sea, no es que una decisión a libre albedrío si hoy manejo por un lado, si camino por otro lado. No. Estamos hablando de que sí o sí todos los días tenemos que alimentarnos y para eso mismo tenemos que buscar qué alimentarnos. Alimentos prohibidos. Yo me iba 15, 20 años atrás. Me decían, no lo frito, después te decían, no las harinas, no tal cosa, no tal otra. ¿Existe todavía la cultura de los alimentos prohibidos? Lamentablemente existe. Digo lamentablemente porque cuando vos escuchás a la gente hablar de es un permitido, como teniendo que un permitido es algo prohibido. Como teniendo que pedir disculpas por comer algo que supuestamente no se puede comer. Yo te diría que si podemos comenzar, porque es algo que en nosotros en el equipo y como especialista intentamos hacer lo posible por desterrar la palabra permitido, porque justamente como bien decís, si hay un permitido es porque hay un prohibido, si no, no existiría la palabra permitido, sino hablar de que hay alimentos más convenientes y alimentos menos convenientes. Hay porciones más convenientes y porciones menos convenientes. Pero en realidad, lo único que tenemos que tratar de evitar es el exceso. Es decir, no hay, como decía, excepto que una persona tenga, celiaquía, entonces no puede consumir trigo, avena, cebada, centeno, o una persona tiene un determinado problema de salud, una alergia alimentaria, una intolerancia alimentaria, son los únicos casos en los que podemos decir, bueno, tal alimento no puede consumir. En las demás personas, y cuando estamos hablando, por ejemplo, de hipertensión arterial, de diabetes tipo 2, de personas con sobrepeso, con obesidad, estamos hablando de personas que van a tener un determinado plan alimentario donde va a haber alimentos que van a ser más convenientes, porciones que van a ser más convenientes, y después hay una digamos, forma de relacionarnos con la comida, que es lo importante, y empezar a bajar la comida, empezar a pensar, bueno, no es que tal cosa no puedo, sino que tal cosa es mejor para mí que tal otra, ¿no? Es decir, y mejor para mí no es porque el médico diga que es mejor porque cuando como tal comida estoy más liviano, me siento mejor, me levanto mejor al día siguiente, mi digestión es mejor. Es decir, que alejarnos un poco de la idea de las cosas que no se pueden y entender que tiene más que ver con porciones, con combinaciones y con alimentos que nos hagan sentir bien y que alejémonos de las prohibiciones. Vos sabés que con lo que estás diciendo desde hoy, que estamos hace 25 minutos hablando, recuerdo mucho este libro que lo leí este año, El poder de las palabras. Muy interesante porque el cambio del lenguaje que se utiliza habitualmente nos lleva a enfocarnos de otra manera y eso es un poco lo que venís planteando. Totalmente. Fíjate vos esta palabra que parece algo secundario, pero la palabra elección es muy distinto cuando una persona elige
comer de una determinada manera, elige moverse que cuando lo hace por una indicación o por una obligación. Pero para poder elegirlo, tengo que verlo. Por ejemplo, un chico que dijimos, bueno, queremos que elija comer más verduras o más frutas, o que elija moverse. Tengo que verlo en casa, tengo que tener la frutera con las frutas frescas, tengo que tener en la mesa que esté presente esa verdura, tengo que ver a mamá que se pone un jogging, una calza, o me invita a ir a andar en bicicleta. Es decir, el ejemplo en esto y el hecho de generar un ambiente en el que comer determinadas cosas o movernos forme parte de la vida, no para hacer una dieta, no para... Que no sea una carga. Que no sea una carga, que no sea una obligación, que sea una elección saludable, para sentirnos mejor, para tener un cuerpo más cómodo, para poder una mamá tirarse al piso y poder jugar con su hijo y sentirse bien consigo mismo, que no tiene que ver. Es decir, estamos hablando de salud y no estamos hablando ni de perfección, ni de balanza, ni de un cuerpo determinado, sino de poder disfrutar de estar bien con nosotros mismos y al mismo tiempo sentirnos bien con nuestro cuerpo. En todo momento hablamos sobre la cuestión de la alimentación. ¿Y qué valor le dan ustedes en particular a la actividad física? Muchísimo valor, porque justamente vivimos en un mundo hoy tan tecnológico, bienvenido sea, que hace que la gente ya no necesite moverse. Hoy en día es muy fácil que todo llegue a tu casa, que todo llegue a tu puerta. Entonces, no tengo que ni siquiera ir a buscar la comida porque el delivery está a mano. Así es, así es. Por eso es tan importante entender que el movimiento debe formar parte de la vida. Y hoy en día usamos mucho las aplicaciones incluso para contabilizar esto, para medir los pasos, para ver cuánto... El celular te mueve todo lo cuántos pasitos diste en el día. El celular, los relojes digitales. Utilizamos mucho porque justamente, así como la gente muchas veces tiene disponible y se olvida de tomar agua, se olvida a lo mejor de hacer 4 comidas al día, también a veces se olvida de moverse. Y ahí sí entra esto que decís de por la inseguridad, por la temperatura. A veces está la posibilidad de la persona elige ir en un vehículo para no tener que demorar más tiempo, etcétera. El hecho de movernos, yo te diría que es una de las cosas centrales que tenemos que tratar de inculcar ya desde niños, porque un niño que comienza jugando y que el movimiento forma parte de su vida, es un niño que va a incluir el deporte también como parte de su vida, no solamente en la infancia, ahora sí, sino también en el resto de su vida, ¿no? Pero creo que es importante entender que para eso ayuda mucho que la familia lo haga. No tenemos que esperar que sea el colegio, no tenemos que esperar que sea el afuera, tenemos que nosotros desde casa mismo empezar a inculcar y sobre todo invitando a los chicos, por ejemplo, a estos programas familiar, salir a andar en bici, ir a algún lado a jugar a algún deporte. Bueno, pero está bien, ¿qué pases con vos cuando viene tu paciente y te dice, a mí nunca me gustó? Es posible que eso pase, porque, a ver, no es algo Nosotros no tenemos facilidades para la actividad deportiva. En mi familia jamás se vinculó con una actividad deportiva y a nosotros no nos sale. Eso es algo común porque, como bien decís, si en la casa no formó parte de la dinámica familiar, muchas veces esa persona no aprendió a que le guste previamente. ¿Cuál es el punto? Hoy tenemos personas que vivimos, hay personas de 3 cifras, ¿no? Que viven 100 años, que muchas veces están bien desde el punto de vista intelectual, que tienen las neuronas bien, etcétera, pero que están presas de un cuerpo que no les permite moverse. ¿Por qué? Porque pierden masa muscular. Entonces, una persona que no necesitó moverse porque no lo sintió necesario hasta los 50, a partir de ahí tiene que entender que el movimiento forma parte de tener un cuerpo que no sea frágil, que sea resistente a la caída, que pueda brindarle independencia y no tener que estar en una silla de ruedas porque va a perder fuerza muscular. Hoy lo que cambió mucho es el concepto. Antes decíamos a la gente, salga a caminar, camine, muévase, camine, porque eso es lo más importante. Y si bien toda actividad física suma, movimiento es movimiento, hoy en día hablamos mucho del trabajo de entrenamiento muscular. Es decir, todo lo que tiene que ver con trabajo de musculación, de ganar fuerza muscular, de lo que antes se le daba solamente al que estaba flaco y se le decía, usted no, porque usted tiene que bajar de peso, tiene que caminar. Hoy en día se habla de trabajo muscular y de la importancia de ganar
músculo, es decir, músculo como decíamos, como sinónimo de fuerza, porque la sarcopenia, que es la pérdida de músculo, es uno de los males grandes de este siglo, y cuando tenemos además una población que tiene altos índices de obesidad y al mismo tiempo con poca masa muscular, pensemos que la composición corporal es algo que no siempre la gente Pero conoce. ahí viene otro problema, cuando ganás músculo muchas veces mantenés el peso o incrementás el peso, y entonces te dice, pero no bajo de peso. Por eso la importancia de medir la composición corporal, porque la balanza hoy en día ni siquiera forma parte de la definición de obesidad. Hoy hablamos de exceso de adiposidad, de grasa corporal, no hablamos más de peso corporal. No es el peso lo que debe definir si una persona tiene o no obesidad, sino es la composición corporal. Vos podés tener una persona que tiene más peso, pero que es un fisicoculturista, o que es una persona, como decís, que hace mucho entrenamiento físico. Hoy por eso tenemos que medir la composición corporal y entender que es el exceso de adiposidad lo que va a generar daño en la salud, no el exceso de peso. Vos sabés que eso me hace acordar mucho un meme que aparecía, y ya vamos cerrando porque me recontra fue el tiempo, un meme, una imagen que decía, la imagen de Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, decía, ay, si todo el mundo mira la cirugía, pero fíjense físicamente cómo están, y ponían al lado una foto de personas de la misma edad, sin el trabajo físico que han realizado tanto Schwarzenegger como Stallone durante toda su vida. Así es. Lo veías como personas completamente decrépitas, o decís, bueno, pero a ver, ¿cómo es esto? Bueno, ahí entra un poco todo lo que está tallando y lo que venimos hablando. Gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Me alegro mucho de verte. Hasta gracias. La doctora Marianela Aguirre Ackerman con nosotros.